La creencia fundamental número 12 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dice que la Iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y Salvador. Y nos reunimos para tener comunión unos con otros, para celebrar la Santa Cena, para estudiar la Biblia juntos, para animarnos unos a otros a las buenas obras, para servir a la humanidad y para la predicación del Evangelio. Pero para lograr todo esto necesitamos estar unidos. Cristo mismo oró para que sus seguidores estuvieran unidos como Él y el Padre están unidos. Pero ¿cómo logramos esta unidad? Eso es lo que vamos a estudiar durante este trimestre. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, hoy tenemos ese estudio sobre la creación y la caída. Qué maravillosa oportunidad de estudiar. Y entiendo que en tu vida hay estudios diferentes. Te felicitamos en nombre de Perspectiva Bíblica. Bueno, tú te refieres a que ahora ya no soy profesor en la Universidad de Loma Linda, sino que estoy trabajando en Kettering College. Pero no solamente trabajando como profesor, eres decano. Sí, el decano académico del colegio. Estamos muy orgullosos de ti y muy felices de que nos representes allá. Perspectiva Bíblica se está mudando a Kettering. A Kettering, sí. Y Kettering no es muy conocido, Johnny. Lamentablemente es una universidad adventista que pertenece a la cadena de Kettering Health Network. O sea que es un colegio que sirve a las necesidades de esta red de hospitales y es una organización adventista que el colegio tiene más de 51 años de existencia y es poco conocido, pero por lo menos los que están viendo Perspectiva Bíblica están empezando a conocer el nombre y espero que en algún momento puedan aprender más. Es importantísimo, Kettering, porque ellos tienen el único lugar de atención intensiva psicológica y espiritual a través del Departamento de Capellanía en combinación con el Departamento de Psicología y Psiquiatría para los pastores, no solo adventistas. Ellos dan servicio a todos los pastores de todas las denominaciones y las denominaciones hacen contrato con ellos para darle apoyo espiritual a los pastores que tienen necesidades muy particulares. Así que tú serás parte de esa gran cadena y de esa gran tradición. Amén. Espero que el Señor dé muchas bendiciones allá. Oramos para echar la bendición sobre ti. Amén. Amante Dios, cuán agradecidos estamos que tú has llamado al doctor Rafael Cañizales a una nueva posición y le has dado aún más responsabilidad. Cuídalo y protégelo, bendice a Kettering, bendice su ministerio allí y que sea de éxito y de gloria para tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Comenzamos el estudio de este trimestre sobre la unidad hablando de un tema de gran importancia que es el tema de la creación. Porque para entender la unidad sería bueno ir hasta el mismo comienzo cuando Dios creó la humanidad, cuando Dios hizo la creación y los propósitos que Él tenía en mente. Así que vamos a dirigirnos al libro de Génesis, el capítulo 1, para comenzar allí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es de gran importancia, este tema del ser humano creado a la imagen de Dios, porque cuando Dios tenía un propósito en mente, y es importante para nosotros llegar a comprender el significado de este punto
hay que detenerse, hay que meditar en él, hay que comparar texto con texto para entender cómo eso nos relaciona con Dios, esta imagen de Dios. Es una bendición. ¿Qué es una bendición? Es una maravilla extraordinaria nosotros ser parte de la familia de Dios. Porque lo que está sucediendo aquí es que lo que esto quiere decir en términos contemporáneos es que tus genes y los míos y los de todos los seres humanos viene directamente de los genes de Dios. Nos hace una extensión de la familia divina. Nosotros no somos algo aparte, no somos una cosa diferente, somos una parte integral de la familia de Dios, no un apéndice ni algo que está separado. Eso es importante entenderlo. La historia nos está diciendo e indicando esto de muchas maneras. La acción de las manos de Dios, la acción de las palabras de Dios, todos los verbos allí usados nos indican esta continuidad entre la divinidad y los genes de la divinidad. Y por supuesto, estoy hablando de los genes de la divinidad como metáfora, porque nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios. No conocemos la esencia de Dios, pero conocemos la esencia de la imagen y la semejanza. Así que hacemos un antropomorfismo, que es la única manera de entender a Dios. Lo llamamos padre, como de manera de antropomorfista, lo llamamos esposo de la iglesia, etcétera, etcétera. Y el antropomorfismo en este caso es el más esencial biológico. Somos parte de los genes de Dios. Alabado sea el nombre del Señor por las palabras de Génesis 1. Amén. Amén. Qué privilegio, qué posición exaltada para nosotros, Johnny. Ahora, cuando nosotros buscamos entender lo que significa ser imagen de Dios, una de las formas interesantes para aprender lo que significa es también saber lo que no significa. Y vamos a ver en qué sentido no somos imagen de Dios para no confundirnos y no caer en errores. Veamos lo siguiente. En primer lugar, la Escritura nos dice a nosotros, Johnny, que Dios es espíritu. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros somos seres físicos. Si algo queda bien claro en la creación es el hecho de que Dios no hizo espíritus y luego los metió dentro de un cuerpo, sino que Dios hizo un cuerpo y le dio vida a ese cuerpo, y entonces nosotros somos seres físicos. Al mismo tiempo, Rafael, nos dice la Escritura que el Espíritu de Dios habita en nosotros. O sea, que esa conexión con lo espiritual de Dios también ocurre en el cuerpo mío. Pero muy bien dicho, has declarado, eso no nos hace espíritu a nosotros, pero el Espíritu de Dios está conectado con nosotros porque vive dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Ok, entonces el segundo punto es que solo Dios es inmortal. Cuando Dios creó al ser humano, Johnny, lo creó como un ser dependiente de Dios. Amén. Y esa dependencia es el mensaje central de toda la Biblia. Si nosotros llegamos a entender que hemos de someternos a Dios, hemos entendido el mensaje bíblico. Pero es solo a Dios, no es a un humano. Este sometimiento tiene que ser a Dios completa, cabal y sin tapujos, de manera absoluta. Él es nuestro creador y nuestra relación con Él es de sometimiento. Y esta idea de la inmortalidad solo en Dios se le dio a Adán y Eva. Algunos piensan que Adán y Eva eran inmortales. ¿Acaso no lo eran? No lo eran. ¿De qué dependían? Del arbolito de la vida. Y si no comían del arbolito de la vida, ¿qué pasaba? Morían. Y por eso Dios les quitó. Porque el arbolito. Él les dijo la consecuencia del pecado era la muerte y la forma como se ejecutó esa sentencia fue privándoles el acceso al árbol de la vida. O sea que no es un problema espiritual el que nos mata, es un problema corporal, digestivo y dietético. No recibir los alimentos y nutrientes del árbol de la vida. Entonces el siguiente punto es que Dios lo sabe todo. Y este es un punto muy importante, Johnny, porque nosotros somos los que pensamos que todo lo sabemos. Sí. Que nuestros razonamientos son impecables y que nosotros podemos hasta saber las intenciones de las personas y sabemos lo que hay en la mente de Dios y sabemos todas las decisiones que Dios toma y nos autodesignamos como pequeños agentes de Dios o pequeños Espíritus Santos que van ejecutando la voluntad de Dios y dando condenaciones y convenciendo a los demás
de pecado, justicia y juicio. Solo Dios lo sabe todo. Nosotros somos seres humanos finitos que tenemos poco conocimiento. Y esto está indicado de una manera preciosa en las palabras de la Escritura, y me parece que no voy a encontrar el texto, donde nos dice que el Espíritu Santo traduce nuestras oraciones, porque no sabemos ni pedir, ni lo que nos conviene, ni lo que nos interesa. ¿Recuerdas el texto del que estoy hablando? Lo recuerdo, pero no sé dónde está. Estamos en la misma. Prontito vendrá. Vamos a ir al siguiente, que es que solo Dios es digno de adoración. Amén. Y tenemos que tener eso claro, porque a veces el ser humano en su egoísmo y en su soberbia y en su orgullo piensa que es digno de adoración de los demás. Amén. Y esa idea de adoración vuelve a la idea central que hemos mencionado, que es sometimiento. Nosotros hemos de someternos única y exclusivamente a Dios. Él es el soberano, Él es el centro de nuestras vidas y Él es la razón de nuestra existencia, y a Él le debemos todo y le debemos toda nuestra filiación. No hay institución humana, no hay persona en esta tierra que reciba mayor servicio nuestro que Dios. Y eso es lo que nos indica el mandamiento, que lo hagamos de esa manera. Sin el mandamiento nosotros estaríamos perdidos y no podríamos saber cómo actuar. Pero el mandamiento lo dice claro. A nada ni nadie le sometemos la adoración y el servicio, solo a Dios. Amén. Entonces vamos a ver cómo sí somos imagen de Dios. El primer punto es que Dios es creador. Y Johnny, pareciera atrevido decir que nosotros somos imagen de Dios en el sentido de que Él es creador, porque Dios nos ha dado también a nosotros el poder de procrear. Aleluya, gloria sea su nombre. Qué privilegio tenemos. Y aparentemente los ángeles no pueden hacer esto. Nosotros sí lo podemos hacer. Y el Señor nos lo dio haciéndonos su imagen y su semejanza. Así que ¿será que puedo decir que somos más imagen y semejanza de Dios que los ángeles? Que no se ofenda a mi ángel que me vaya a abandonar. Bueno, no sé si se va a ofender. Mejor no, eso es peligroso, ¿verdad? Que no se nos vaya a ofender el ángel. Exactamente. Yo creo que no se ofende. Él está acostumbrado a errores que cometemos. Bueno. Gracias por aclarar eso. Vamos a ver el siguiente punto. Dios es perfecto. Ahora, Johnny, la Escritura dice que cuando Dios creó al ser humano, varón y hembra, vio que todo era bueno y en gran manera. Correcto. La idea de perfección tiene mucha complejidad, porque la perfección que nosotros entendemos en Occidente, en nuestra cultura occidental, en nuestra forma de pensar después del Renacimiento, es muy diferente a la idea de perfecto en el contexto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y de Pablo. Así que no voy a dedicar mucha más energía a esto, solo basta con decir que nosotros nunca seremos, nunca somos y nunca debemos aspirar a ser perfectos, porque lo que esto quiere decir es completos. Y en Colosenses nos dice cómo lo somos, aunque nunca lo seremos, que es una contradicción de términos. En Él estoy completo. Tú y yo, como seres humanos, la única manera de estar completo no es nosotros hacer malabarismo y cambios y sacrificios, es estar en Él, porque Él es el único que nos completa y que nos hace completos. Colosenses 2:10. No nos falta nada. El siguiente punto es que Dios es soberano. Johnny, Dios entregó la mayordomía del planeta Tierra al ser humano, pero también le dio la capacidad de autodeterminarse. Correcto. O sea, el ser humano es soberano sobre sus decisiones personales. Dios no nos obliga, Dios nos pide que lo amemos, Dios nos da razones para amarlo, Dios nos da motivaciones para serle fiel a Él, pero no nos obliga. Está de nuestra parte tomar esas decisiones hacia Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Rafael, para mí el misterio más grande que hay en la Biblia no es que Jesús haya muerto por nosotros, porque Dios es amor. Para mí el misterio más grande que hay en la Biblia es que Dios se haya arriesgado dándonos a nosotros autodeterminación. Eso es un misterio grandísimo.
porque los seres humanos jamás podríamos haberlo hecho. Todos tenemos esta tendencia, Rafael, a controlar. Y lo decimos porque estamos seguros que mi opinión es la correcta y lo que conviene. Y te damos evidencias una tras la otra, Rafael, que tienes que hacer como yo digo. Sí. Y la imposición también. Qué triste, ¿verdad? Sí, tenemos que... Y en el tema de la unidad, Johnny, este tema de la imposición es completamente contrario. Es lo que hace el diablo. No se puede... La bestia apocalíptica obliga. No se puede obligar la unidad. La unidad tiene que ser algo voluntario. Yo creo que eso está relacionado con el siguiente punto, sí, donde se nos dice que Dios es amor. En eso somos la imagen de Dios. Gloria sea en su que nombre. Dios nos creó a nosotros para vivir en un ambiente de amor, de armonía, de convivencia. Nos creó para nosotros ser seres sociales que vivimos en comunión. Y ese era el cuadro de los primeros, de la primera etapa de la vida de Adán y Eva, la comunión con Dios. Correcto, y esa comunión con Dios estaba centrada en el sometimiento, en la mayordomía que le dio a los padres primeros de la raza humana para que gobernaran el planeta y las cosas del planeta. Pero se introdujo el pecado, y aquí el diablo es el malo de la película, y engaña a Adán y a Eva, y ellos se someten a los engaños del enemigo. Eso es tristísimo, ¿verdad? Sí. Ahora, tú mencionaste, introdujiste a Adán y Eva y el pecado, pero, y muchas veces hemos estudiado el tema, pero el pecado tal vez se ve en sus peores consecuencias después de Adán y Eva, porque la narrativa de Adán y Eva termina abruptamente y ya no sabemos más nada de ellos y no vemos las consecuencias del pecado en su vida, excepto esas determinaciones iniciales de Dios, donde empezamos a ver las consecuencias del pecado florecer en toda su fealdad, es cuando llegamos a la vida de Caín y Abel. Y vamos a continuar el relato allí. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Las consecuencias de la caída no se tardaron. Rápidamente, en la vida de Caín y Abel, que uno diría, Johnny, eran personas que no tenían razón por la cual ser rebeldes. Abel no era rebelde, pero Caín evidentemente traía dentro de sí una rebeldía, porque el pecado produce en una forma inexplicable, una forma donde no siempre podemos decir, ir de causa a consecuencia y explicar lógicamente, produjo en él un resentimiento, una desarmonía con Dios. Y ese es podemos enfocar el efecto del pecado en términos de desarmonía y desunión. Cuando el propósito de Dios era vivir una vida de comunión con los seres creados, con la raza humana, en el caso de Caín encontramos una persona que trajo una ofrenda a Dios, pero que Dios no aceptó su ofrenda, Johnny. A Dios no le gustó la ofrenda de Caín. Y posiblemente no había nada malo con la ofrenda, sino con la actitud de la ofrenda, porque no se nos explica exactamente dónde estaba el problema. Pero Caín tenía un problema y Dios le expresó su desagrado. Hay quienes han pensado que se suponía que Caín diera un animal por los sacrificios y el sistema de sacrificios del templo y el sacrificio que representa al Señor Jesús. Pero esto no es cierto, Rafael, porque en el mismo Antiguo Testamento se acepta un sacrificio del pecado que sea un puño de trigo, un chorro de vino, un chorro de aceite
y unas pocas especias. Todos son productos vegetales. Sí. Y está basado, la lógica de esto es que el que no tiene acceso a los animales porque no recibe suficiente ingreso, que puede sustituirlo. ¿Y acaso Abel era cuidador de animales? Caín no era cuidador de animales, él era agricultor, así que él trajo lo que él podía. El problema, como dijo Rafael, no es la naturaleza de la ofrenda, es el espíritu con el cual dio la ofrenda. Me da mucho ánimo, Rafael, las palabras últimas del verso anterior que leímos. Con todo, tú estarás en dominio. Esto es una promesa muy especial que le dio Dios y se la dio a Caín. Pero no sucedió así. Así que pareciera ser una profecía del futuro. Con todo, tú tendrás dominio. Eso hay que desdoblar. Es como decir que la responsabilidad estaba en él. O sea, él era el dueño de la su situación. respuesta. Ahora, la historia de Caín, no confundamos, Johnny, pensando que es la historia de un homicidio. Porque el homicidio es sencillamente el fruto del problema mayor que era la desarmonía en el corazón de Caín. Él tenía resentimiento con Dios, tenía resentimiento con su hermano. ¿Por qué? Solamente porque Dios aceptó su ofrenda. Eso es irracional, pero el pecado es así, Johnny. El pecado es irracional. El pecado lleva a la desunión, a la desarmonía, y eso es lo que destruye los propósitos de Dios. Dios creó, obviamente, al mundo para que fuera un mundo de felicidad y tener una buena relación con la raza humana, pero ahora el pecado ha creado la desarmonía, la desunión. Tenemos un problema grave, se nos han ido más de 2/3 del programa y estamos a solamente 1/3 del estudio. O sea que cállate, Johnny, y echa para No, yo no estoy, lo que estoy diciendo es que tenemos que controlar nuestros comentarios y tenemos que avanzar. Vamos a ir al siguiente pasaje en la historia de Caín y Abel. Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín respondió a Jehová, grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Continúa las consecuencias del pecado de Caín y Caín se da cuenta ahora que eso de matar y de perder la vida es una cosa horrible, porque ahora le tocaba a él. Ahora él tenía temor de que por haber cometido ese pecado, su nombre, su persona, su presencia era ofensiva a todos, porque era un pecado horrible matar a su hermano o matar a una persona. Tal vez fue el primer homicida de la historia, no sabemos. Y entonces empieza a darse cuenta de la mayor desarmonía que le trajo ese pecado a su vida, porque eso fue lo primero que aprendió, que su pecado, su soberbia, su enojo, su descontento, lo que hizo fue traerle más desarmonía y más desunión a su vida. Pero aún en medio de todo este problema y de su pecado, el Génesis 4:7 termina diciendo, con todo tú lo dominarás. Y yo me quiero aferrar a esa promesa, como una promesa de redención. Había redención para Caín. Lo que esto quiere decir, yo no lo sé, Rafael, pero aquí están las palabras de Dios. Con todo tú lo dominarás. El Señor dé dominio sobre el pecado a nuestros oyentes, a nuestros hermanos y hermanas en cada una de las iglesias, y me lo dé a mí y nos lo dé a nosotros. Y entonces, bueno, la historia del pecado no termina obviamente en Caín y Abel, sino que continúa y se va poniendo peor y peor y peor. Cada vez que leemos las siguientes páginas del libro de Génesis, es desanimante y vemos la reacción de Dios. Vayamos a Génesis 6.
Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta es la revelación de lo que hace el pecado si no es detenido. Es como esos fuegos de California. Yo no sé si ustedes ven en las noticias los fuegos que se desatan aquí en California, que llegan a consumir miles de hectáreas hasta que por fin los bomberos, miles de bomberos de diferentes ciudades y de diferentes estados, utilizando camiones, aviones, helicópteros, logran detener, apagar el fuego. El pecado se extendió, infectó a toda la raza humana hasta que Dios dice que se arrepiente de haber creado la humanidad. Qué terrible para Dios llegar a ese momento donde ve que el pecado ha hecho estragos. Súper terrible. Imagínate cómo estaba el corazón de Adán y Eva. Destrozado. Imagínate que un padre vea que un hijo mata a su hermano. Pero Rafael, ahora descubrí algo. Ya yo sé por qué te vas de California. Es por los fuegos. Te vas para Ohio para recibir la nieve. Bueno, vamos a ir al siguiente pasaje para hablar acerca de Noé, que fue un momento de alegría para el Señor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea, por dentro y por fuera. Dios consiguió una familia, un hombre, Johnny, y su familia, que no eran como los demás. Dice aquí que era un hombre justo y que caminaba con Dios. Y la pregunta obvia es, ¿era justo porque caminaba con Dios o caminaba con Dios porque era justo? ¿Qué tú crees? No voy a meterme en eso, Rafael. Tú me dijiste que controlaba la lengua. Pero bueno, el punto interesante está en que el hombre que caminaba con Dios es el hombre en el cual Dios halló contentamiento. Obviamente que no era un pecador también. No era una persona que sufría los estragos del pecado en su vida, tal vez no tanto como Caín y como las demás personas en la tierra, pero Noé también era pecador. Sin embargo, como él se acercaba a Dios, Dios lo recibía. Y en eso está la unidad. Amén. En que Dios recibe al pecador para volver a establecer ese nexo, para volver a reparar la unidad quebrada, la armonía que se rompió por el efecto del pecado. Hay esperanza para nosotros, John. Amén, hay esperanza. La unidad también está en que los hijos y la familia de Noé, junto con él, construyeron el arca. Y eso nos toca a ti y a mí como iglesia, construir el arca de salvación para, a través de la predicación de la palabra, salvar a muchos y que entren al arca. Y excelente punto, Johnny, porque cuando la gente vio que Noé estaba construyendo un arca en el medio de la tierra, venían a ver y él les predicaba, y por eso Pedro lo llamó a él el pregonero de justicia, para que se acercaran a Dios. Amén. Bien, apreciados hermanos, se nos ha acabado el tiempo, pero les agradecemos que nos hayan acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.